Hola gente linda de mi canal. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Hoy preparamos un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Y es que vamos a sumergirnos en el corazón de un escándalo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, un terremoto mediático que involucra a dos de los nombres más grandes y queridos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pasó? ¿De qué se trata? Y la verdad es que la historia es mucho más compleja y llena de matices de lo que se pueda imaginar. Preparaos porque les voy a desentrañar todos los detalles, las versiones que compiten entre sí, los rumores que alimentaron la especulación, y sobre todo, el impacto profundo que este caso tuvo y sigue teniendo en sus carreras, en la industria y por supuesto, en la percepción que el público tiene de ellos. Les aseguro que el final les va a sorprender. Así que agarren palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos de lleno en este drama que parece sacado de una novela. Pero antes de comenzar, ya saben. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se pierden ninguna de las noticias y chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Para entender a la perfección este embrollo, este laberinto de rumores y verdades a medias, debemos remontarnos a la época dorada de estos dos astros turcos. Estamos hablando de cuando protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, que en español conocimos como Pájaro Soñador. Esta telenovela, que conquistó corazones en todo el mundo, fue sin duda un fenómeno cultural. La trama, llena de romance, comedia y enredos, atrapó a millones de espectadores, pero la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto que la catapultó al éxito. Una chispa que traspasaba la pantalla. Eran la pareja perfecta, Sanem y Can, un amor de cuento de hadas que hacía suspirar a millones y que en ese momento parecía sacado de una novela rosa. Y claro, al principio muchos creyeron, anhelaron y soñaron con que esa magia, esa conexión que veíamos en la pantalla, existiera también fuera de ella, en la vida real. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por la expectación de los fans y los medios de comunicación. Fotos juntos, salidas sospechosas, miradas cómplices, gestos de cariño, todo apuntaba a que Cupido también había hecho de las suyas en la vida real. Las redes sociales se encendieron con especulaciones, análisis de cada mirada, cada gesto, cada publicación. Los fans en su fervor crearon montajes, vídeos y homenajes que celebraban la supuesta relación. Pero, ¡ay, amigos! Aquí es donde la historia, como las mejores novelas, empieza a complicarse, a mostrar su lado oscuro y a revelarnos que a veces, la realidad dista mucho de la ficción. Lo que parecía un cuento de hadas con su príncipe azul y su doncella, se convirtió en una telenovela dentro de la telenovela, pero con un final, inesperado, con un giro dramático que nadie esperaba. La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial, directa y rotunda, de una relación sentimental entre ellos. Ni Demet ni Can se pronunciaron explícitamente sobre el tema. Siempre mantuvieron un hermético silencio, alimentando aún más la curiosidad y las especulaciones. Optaron por la ambigüedad, por el misterio, dejando que el público interpretara sus gestos, sus silencios. Pero al parecer, detrás de las cámaras, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de desacuerdos, de tensiones, de roces entre ellos. Se hablaba de egos, de diferencias en las expectativas, de un ambiente laboral que, según algunas fuentes, se había vuelto un poco tóxico. La atmósfera en el set, que en un principio parecía llena de alegría y compañerismo, se había tornado gris, tensa, con un velo de incomodidad que se hacía cada vez más evidente. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las versiones contradictorias, donde la verdad se diluye entre la especulación y el rumor. Por un lado estaban los fans, que con el fervor propio de quienes idealizan a sus ídolos, soñaban con ver a sus protagonistas juntos, con que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Sus esperanzas, sus anhelos, se basaban en la química, en la conexión que percibían. Por otro lado, estaban los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, de historias que generaran expectación y que mantuvieran al público enganchado. Los tabloides, las revistas del corazón, se alimentaban de la incertidumbre, especulando sobre las razones de este distanciamiento, investigando, entrevistando a personas cercanas a la producción, sacando conclusiones a veces apresuradas y, en ocasiones, con poca base. ¿Qué pasó realmente?
Porque esta pareja, que parecía destinada a estar junta, se alejó, se distanció de forma tan abrupta. ¿Qué oscuros secretos se escondían tras esa fachada de perfección y amor? Uno de los puntos clave y que ha generado más controversia y debate, tiene que ver con la fama y el éxito repentino y arrollador de Can Yaman. Su papel en Erkencicus lo catapultó al estrellato internacional de la noche a la mañana. De repente se convirtió en el galán más deseado del momento, el rostro de portadas de revistas, el foco de atención de los medios de comunicación. Su nombre resonaba en todas partes y su popularidad crecía a una velocidad vertiginosa. Y aquí es donde empiezan a surgir las especulaciones sobre su comportamiento, sobre su forma de relacionarse con sus compañeros de trabajo, sobre si la fama había subido a la cabeza. ¿Cómo lidió con el éxito repentino? ¿Cambió su actitud, su forma de ser? ¿Cómo afectó esta explosión de fama a su relación con Demet y con el resto del equipo? Se decía, y estos son rumores que circularon con fuerza, que Can tenía un carácter difícil, que era exigente, perfeccionista y que, a veces, su ego podía jugarle malas pasadas, llevándolo a actuar de forma prepotente o distante. Algunos medios turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, publicaron notas sobre supuestos desplantes, sobre comportamientos poco profesionales en el set, sobre roces con el equipo de producción. Se hablaba de retrasos, de exigencias desmedidas, de una actitud que, según algunos, no se correspondía con la humildad que se espera de una persona que ha alcanzado el éxito. Claro, estas son solo rumores, y es importante tomarlos con cautela. Pero el hecho es que la imagen pública de Can Yaman empezó a deteriorarse, a mostrar grietas, a generar dudas en algunos sectores del público. Algunos empezaron a cuestionar su autenticidad, a preguntarse si el Can Yaman que veían en la pantalla era el mismo que se mostraba en el set de rodaje. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosa, reconocida por su profesionalismo y con una personalidad fuerte y decidida, se mantuvo, en gran medida, alejada de la polémica, evitando pronunciarse sobre los rumores, sin alimentar el fuego de la especulación. Siempre fue conocida por su profesionalismo, por su sencillez, por su cercanía con sus fans. Su imagen pública era, y sigue siendo, impecable, limpia, alejada de los escándalos. ¿Cómo reaccionó Demet ante toda esta situación? ¿Qué sintió al ver que su relación con Can, que en su momento parecía tan especial, se había enfriado tanto? ¿Cómo gestionó la presión mediática, los rumores, las especulaciones que la rodeaban? ¿Cómo mantuvo su enfoque en su trabajo, en su carrera, en medio de esta tormenta mediática? Aquí es donde entran en juego los contratos, los manejos de los representantes, las estrategias de marketing y las ambiciones individuales de cada actor. Al parecer, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, había intereses comerciales en juego, intereses que en ocasiones pueden eclipsar las relaciones personales y las amistades. Algunos especulan que las diferencias entre Demet y Can, que comenzaron a surgir tras el éxito de la serie, también fueron influenciadas por sus representantes y sus respectivos equipos. ¿Por qué? Porque la telenovela ya había llegado a su fin, y cada uno tenía que enfocarse en sus proyectos individuales, en consolidar sus carreras por separado. La serie había sido un éxito, pero el mundo del espectáculo es implacable, y cada actor tiene sus propias ambiciones, sus propios sueños, sus propias metas. Se dice, aunque no hay pruebas concretas, que hubo una presión, sutil pero persistente, por parte de los managers y de los equipos de trabajo para que cada uno tomara su propio camino, para que no se vincularan más allá de lo profesional, para que no se quemaran con una relación que en ese momento ya no generaba el mismo interés. Al final, esto es un negocio muy lucrativo, y lo importante, desde la perspectiva de los representantes, es la carrera de cada uno, el éxito individual. En este sentido, el éxito individual de cada uno, la necesidad de forjar un camino propio, eclipsó la idea de una relación personal, más allá de lo profesional, entre ellos. Pero, ¿qué pasó con el cariño, con la amistad y con la conexión que parecían tener? ¿Desaparecieron de la noche a la mañana? ¿Fueron sacrificados en el altar de la fama y el éxito? Lo cierto es que desde que terminó Erkencicus, la relación entre Demet y Can se enfrió drásticamente. Dejaron de seguirse en las redes sociales, un gesto que en el mundo digital actual es casi una declaración de intenciones. Evitaron coincidir en eventos públicos, o si lo hacían, se ignoraban manteniendo una distancia prudencial. Jamás volvieron a hablar públicamente el uno del otro, ni siquiera para desmentir o aclarar los rumores. La situación se volvió tan tensa, tan incómoda,
que hasta se rumoreó, y este rumor se extendió como la pólvora, que no querían volver a trabajar juntos, que evitaban a toda costa cualquier encuentro, cualquier situación que pudiera generar un reencuentro. La frialdad, la distancia, se hizo palpable, evidente para todos. Pero la historia, como buena telenovela, no termina ahí. El impacto de este caso, de este supuesto distanciamiento, no solo afectó la relación entre ellos, sino que también tuvo consecuencias en sus carreras, en su imagen pública y, en definitiva, en su futuro profesional. Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkencikus, intentó conquistar el mercado internacional, buscando expandir sus horizontes y consolidar su fama a nivel global. Se mudó a Italia, protagonizó algunas series, se atrevió con proyectos en inglés, buscando nuevas oportunidades y nuevos retos. Pero, para sorpresa de muchos, no logró el mismo impacto, el mismo fervor, que tuvo con la telenovela turca. Su éxito fuera de Turquía fue, en cierto modo, limitado, no alcanzó las expectativas que se habían generado. Su imagen, en parte dañada por los rumores de su supuesto mal comportamiento, por algunos escándalos en su vida personal, y por una sobreexposición mediática que no siempre le benefició, le jugaron en contra, obstaculizando su ascenso y su consolidación en el mercado internacional. Su nombre se mantuvo en los titulares, pero no precisamente por sus logros profesionales, sino por polémicas, por declaraciones controvertidas, por situaciones que generaron debate y discusión. El público, que al principio lo había idolatrado, empezó a cuestionar su actitud, su forma de ser, su comportamiento. Y aunque tiene muchos fans en todo el mundo, su carrera no ha terminado de despegar como se esperaba, a pesar de su evidente talento y de su carisma. Por otro lado, Demet Özdemir, con su profesionalismo y su perseverancia, siguió trabajando duro y demostrando su talento. Protagonizó varias series de éxito, demostrando su valía como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Y aunque también ha tenido sus momentos difíciles, sus propios desafíos y obstáculos, su carrera ha ido en constante ascenso, demostrando que el trabajo duro y la dedicación son la clave del éxito. Demet, con su profesionalismo, su sencillez, su cercanía con sus fans y su capacidad para mantenerse al margen de los escándalos, se ha ganado el cariño del público y el respeto de la industria. Siempre ha mantenido una imagen limpia, alejada de las polémicas, enfocada en su trabajo y en su crecimiento profesional. Y eso, amigos, es algo que el público, que cada vez es más exigente y perspicaz, valora muchísimo. Pero, ¿y el gran impacto? ¿El que les dije que los sorprendería? Pues bien, el impacto más grande, la herida más profunda, de todo esto, fue el final de la ilusión. Para muchos, la historia de Demet y Can era como un cuento de hadas que se rompió, que se vino abajo como un castillo de naipes. La gente se sintió decepcionada, triste y hasta traicionada, al ver que la magia de la pantalla, la química que sentían, no se trasladaba a la vida real, que no había un final feliz, que el amor, al menos el amor romántico, no había triunfado. El hecho de que la ilusión, la fantasía que habían creado, se desvaneciera, rompió el encanto, la magia. Y ese es, quizás, el impacto más duradero de todo este asunto. Y es que al final el público, los fans, invierten tiempo, energía y emoción en estas historias, en estos personajes. Se enamoran, se ilusionan, sueñan con finales felices, con amores eternos. Y cuando esa ilusión se rompe, cuando esa fantasía se desmorona, la decepción es inevitable, es profunda, es dolorosa. El caso de Demet y Can nos enseñó una dura lección, que lo que vemos en las telenovelas, en las series, en las películas, no siempre es lo que es en la realidad. Que la ficción, el espectáculo, es una cosa y la vida, con sus complicaciones, sus contradicciones, sus desafíos, es otra muy distinta. Y que a veces los finales felices, los amores de cuento de hadas, no existen. Pero como en toda buena telenovela, siempre hay un giro inesperado, una sorpresa que rompe con lo predecible. Y es que a pesar de todo, el público no olvida, los fans no olvidan. La pareja de Demet y Can sigue siendo un fenómeno, una marca registrada, un símbolo de un amor que, al menos en la pantalla, fue perfecto. Las fotos, los vídeos, los edits de ellos juntos, las escenas más románticas, siguen circulando por las redes sociales, generando nostalgia y alimentando la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro. Y aunque no vuelvan a trabajar juntos, aunque la relación entre ellos se mantenga distante, el recuerdo de Erkencikus, de Sanem y Can, sigue vivo en la memoria de todos, como un tesoro preciado. Y ahora, ¿qué podemos esperar? Volveremos a verlos juntos, aunque solo sea por un instante. Se reconciliarán, limando asperezas y dejando atrás el pasado.
¿Volverá a surgir, aunque sea por un breve momento, esa chispa que los unió? La verdad, amigos, es que no lo sé. El futuro es incierto y el mundo del espectáculo es impredecible. Pero lo que sí sé, lo que puedo afirmar con certeza, es que la historia de Demet y Can es una de esas historias que nos recuerdan que la vida, a veces, es más complicada, más impredecible, más llena de matices que una telenovela. Y que a veces el amor, el éxito, la fama, no son suficientes para asegurar la felicidad, para evitar las decepciones, para impedir que las ilusiones se rompan. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, este análisis detallado y profundo sobre el caso de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de las telenovelas, por el laberinto de los rumores y las verdades a medias. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de lo que se ha dicho? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, aunque solo sea por una vez? ¿Creen que la fama y el éxito fueron los verdaderos culpables de este distanciamiento? ¿O creen que simplemente las cosas, a veces, no funcionan y que es mejor seguir caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, conocer sus opiniones y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros futuros vídeos. Prepárense porque vienen más análisis, más chismes, más secretos del mundo del entretenimiento. Gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño y por su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Y recuerden, como siempre digo, el mundo del espectáculo es un misterio, pero juntos lo desentrañaremos. Chao, chao.